Hermanos, vamos a buscar en Mateo capítulo 5, por favor. Versículo 5. Tal vez le voy a leer algunas citas, pero son breves, 1 o 2 versículos salteando. Si no le doy la cita bíblica por ahí, Kevin me vas ayudando y lo van viendo para poder avanzar, ¿sí? Pero vamos a leer una de las bienaventuranzas, así se conoce el comienzo del Sermón del Monte del Señor Jesús. En Mateo 5, versículo 5, les leo la Biblia de las Américas, dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. ¿Algún amén? Si hay algún humilde tendría que decir amén, aunque sea despacito, ¿no? En la otra versión dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y una versión más moderna: Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Amén. Es una declaración muy fuerte, donde está hablando que los mansos, según una versión, otra versión dice los humildes, mansos y humildes, van a alcanzar lo que Dios les prometió. Les va a llegar. Lo van a tomar, lo van a heredar. ¿Quiénes? Los mansos y los humildes. Los mansos y los humildes. ¿A qué se refiere esta bienaventuranza del Señor cuando Él está anunciando que hay algo muy bueno? Dicho por ahí en palabras más sencillas, es que ¿quiénes van a llegar a la meta? ¿Quiénes van a lograr conquistar? ¿Quiénes van a heredar promesas? ¿Quiénes van a ver el cumplimiento? Los mansos y los humildes. Los mansos y los humildes. Jesús lo deja claro. Ahora, ¿qué quiere decir esto de ser manso y ser humilde? Hay una palabra que tal vez escuchaste muchas veces, está en Mateo capítulo 11, versículo 29, ahí lo tenemos en pantalla. Dice Jesús mismo: llevad mi yugo sobre vosotros, y escuchen esto, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es una palabra que se utiliza mucho para hablarle a los que están cargados, afligidos, que Él nos dará descanso. Pero hoy no quiero hacer énfasis en esa parte del descanso para el alma, sino en lo que Jesús nos está diciendo. Él nos está diciendo que aprendamos de Él, porque Él es manso y humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde, dice el Señor. Claro, cuando uno escucha esa expresión, no suena muy bien que alguien diga: aprenda de mí que soy humilde. No parece tan humilde cuando lo está diciendo, porque un humilde no hablaría de esa manera. Pero quiero explicarles, porque sí sabemos que el Señor era manso y humilde, pero Él le está diciendo a los discípulos que hay algo que Él vive y necesita que ellos también lo aprendan. Esa es la expresión en realidad. Le está diciendo: fíjense, yo tuve que aprender humildad, así se llama el mensaje, aprendiendo humildad. Él está diciendo: yo aprendí la humildad. Yo aprendí a agachar mi cabeza para que el Padre gobierne mi vida, y necesito que ustedes también aprendan lo mismo. Necesitan aprender humildad, le está diciendo el Señor a los discípulos. Casualidad que estamos hoy predicando aquí, ¿no? Pero Él se lo dijo a sus discípulos, lo vamos a tomar para nosotros, amén. Pero tienes que aprender la humildad, la mansedumbre que yo vivo, le dice el Señor, es necesario que ustedes la aprendan. ¿Y cómo sé que Él vivía esa mansedumbre, esa humildad? Por ejemplo, en Juan Él hizo una declaración, capítulo 5, Él dice: Jesús les dijo, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, sino que solamente hace lo que ve hacer al Padre. Y todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Eso es un ejemplo y una declaración para entender el tipo de humildad que Jesús está pidiendo. Claro, ustedes estarán pensando, a ver, yo les digo, ¿qué significa humildad para ustedes? Y ustedes estarán pensando en alguna persona que es de perfil bajo. A veces son personas calladas, que no resaltan mucho. Uno, como dice en Argentina, qué tipo humilde, ¿no? O aquella mujer, qué buena que es, qué humilde que es. Y Jesús no está hablando solo de eso, de un perfil de carácter, no. Puede que la persona hable mucho, que tenga un carácter fuerte, pero también puede que esa persona sea verdaderamente humilde, al nivel de humildad que Jesús está enseñando. Jesús, cuando habla de aprender de mí esta humildad y esta mansedumbre, Él nos está enseñando cómo Él se deja, escuchen esta palabra, gobernar por el Padre. Ahí está apuntando. A eso está apuntando el Señor. ¿Saben? Para que me entiendan mejor, cuando Él dice: lleven mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí que soy manso y humilde, quiero explicarles qué es esto del yugo. El yugo, por ahí los de campo saben mejor, se utiliza para que los animales, ¿qué?
empujen, se le pone el yugo encima del lomo y empujan una carga. Entonces, básicamente hay dos cosas necesarias en un animal para ponerle un yugo arriba. Era que tenga la fuerza necesaria para mover ese carro o esa carga, pero hay otra muy importante. No se puede poner un yugo en un animal que no está manso. ¿Es así o no, Rafa? O no puedes montar un caballo que no ha sido avanzado, ¿no? Porque ¿qué haría ese caballo? Mataría al jinete. O el animal que mueve la carga sería un desastre. Si el animal en el momento que le ponen el yugo empieza a patalear, a tirar patadas para todos lados, rompería todo y quizás pasaría algo mucho peor de lo que imaginamos. Pero quiero que entiendan bien esto. Cuando Jesús está proponiendo la escuela de la humildad y nos está diciendo tienen que aprender humildad y esta mansedumbre tiene que ser parte de su vida, es porque yo quiero poner algo sobre ustedes. Quiero poner una carga que es mía y esa carga no lo va a agobiar. Esa carga va a traer beneficios sobre sus vidas y eso se llama mi yugo. Pero yo no puedo ponerlo en un animal que no tiene humildad, que no, en este caso no ha sido amansado, ¿no? Porque me tiraría. Ahora, traigámoslo a nuestra vida. Nosotros no somos animales, somos personas. Y el Señor quiere depositar un propósito, un plan. Quiere usar nuestra vida. Hijo, necesito que aprendas humildad. Te necesito manso. ¿Te animás a aprovechar ahora, si es el momento, para decirle al de al lado, al de atrás y decirle, Dios te necesita manso? Y con la palabra manso entendemos un poco más, ¿no? No sé, por ahí con los animales, con los perros, por ahí alguien no es de campo, pero sí sabe de perros. Un perro que es bien manso, ¿cómo decimos? Obediente, le damos una orden, se sienta, se para, no te trae problema. Ahora, con un animal, por más lindo que sea, ¿saben? Yo me acuerdo, una vez compramos un animal de raza y lo tuvimos que vender. Así como lo compramos, lo vendimos, pues no lo podíamos hacer que nos obedezca. No voy a decir la raza para que nadie le tenga idea. Pero no había manera de amansarlo a ese animal. Era una cosa increíble, nos tuvimos que deshacer porque nos traía mucho daño a la casa. Y hasta nos enfrentaba. Fíjense qué terrible. Entonces el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Qué está diciendo Jesús? El yugo que yo les pongo a ustedes es el que yo aprendí a llevar, está diciendo Él. Y como yo lo llevo, quiero que ustedes aprendan a hacerlo. Vamos a decirlo en otras palabras. Así como yo aprendí a vivir todo el tiempo obedeciendo al Padre, necesito que vos hagas lo mismo, que te dejes gobernar por el Espíritu Santo. Eso es aprender humildad. Alguien sobre el cual el Señor pueda poner su yugo. ¿Se acuerdan lo que se decía del pueblo de Israel? ¿Cuál fue siempre la confrontación o el dolor del Señor? Era un pueblo duro de cerviz. ¿Qué es duro de cerviz? La cerviz, donde se coloca el yugo. Y la expresión es duro. Pones el yugo y no te obedece. Va para otro lado. Le decís para acá, va para otro lado. Vamos para allá, va para aquel. Es un pueblo duro de cerviz. ¿Qué pasó con ese pueblo? Se quedó en el desierto. Entonces, volvamos al principio. ¿Qué decía de los mansos, de los humildes? Heredarán la tierra. ¿Quiénes son los que no heredaron la tierra en Israel y murieron en el desierto? Los que no eran mansos y no eran humildes. Eran duros de cerviz. ¿Me van entendiendo? Yo siento esta noche que el Señor quiere entregarnos más. Quiere soltarnos más. Y viene para la iglesia algo más fuerte, más grande. Me pregunto, ¿somos duros de servir o vamos a aprender humildad? Vamos a aprender esta mansedumbre que necesita el Espíritu Santo. Él necesita esa mansedumbre. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan así si es más o menos. Mansedumbre, humildad. Que el Señor puede decir, Diego, te quedás callado. No digas nada. Y pero Señor, te callás. Y uno obedece. Los que conocemos la voz del Espíritu sabemos que todo el tiempo Él nos está probando en esas cosas pequeñas. Y eso es aprender a llevar su yugo y ir formando, ir aprendiendo humildad y a ser mansos. Déjeme adelantar un poquito. Jesús, por ejemplo, cuando Él fue bautizado a los 30 años, lo bautizan, lo levantan del agua. Vieron que, dice la palabra, que vieron como una paloma que descendía, los cielos se abrieron. Hermoso, un cultazo. La gloria de Dios, la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, todo bárbaro. Terminó el bautismo y dice la palabra en Lucas 4, que el Espíritu, dice, le voy a leer todo, Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu y el mismo Espíritu lo llevó al desierto. ¿Por qué le leo esto? Para aprender humildad no se logra en un evento, en un momento del Espíritu de unción, como lo que tuvimos recién. Para aprender humildad tienes que pasar por el desierto. A ver si alguien me dice amén. No digan amén si no quieren ir al desierto. Nadie quiere ir al desierto. Pero
para aprender humildad, para prepararte, vamos a decirlo de otra manera, para que Dios te pueda entrenar y Él pueda colocar su carga y pueda usar tu vida. Todos, absolutamente todos tenemos que pasar por un desierto. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, estaba listo para que Dios lo use. Dijo, vino el Espíritu Santo sobre Él, fue lleno del Espíritu al desierto. El punto es cuánto tiempo vamos a estar en el desierto. Jesús tuvo 40 días. Y dice que el diablo lo tentaba, pero cuando él sale del desierto regresó en el poder del Espíritu. Amén. Pero es necesario para que del momento que el Espíritu de Dios, escúchame esto, comienza a venir sobre tu vida. Es el día cero para que empieces a aprender humildad. Cómo se vive con Él, cómo camino con Él, cómo lo obedezco. Eso se llama aprender humildad. Es aprender a ser gobernado por Él. El día cero, el día que vino el Espíritu sobre Jesús, dijo, a partir de hoy, dice, el mismo Espíritu que vino sobre Él, lo llevó al desierto para que sea tentado. Uno dice, pero qué cosa rara. Es que en ese desierto Jesús iba a aprender obediencia, en ese desierto Jesús iba a aprender a ser obediente y humilde para Dios, para el Espíritu. Te voy a dar otro ejemplo para que me entiendas. Por ejemplo, muchas veces hablamos de esto de Moisés. Le voy a leer, vamos a buscarlo, Números capítulo 12. Se van a sorprender, versículo 3, allí al comienzo del Antiguo Testamento, hay una declaración respecto a Moisés. Creo que la tenemos ahí en pantalla. Mire lo que dice. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. ¿Ustedes se imaginen que diga así el Señor de alguno de ustedes? Y voy a usar a Bernardo de ejemplo. Bernardo, el hombre más humilde de Bahía Blanca. ¿Te imaginas? Amén. Esto es lo que dice la palabra. Moisés, el hombre más humilde de toda la tierra. No había otro más humilde que él. Wow, uno dice, Señor, ¿cómo hizo? ¿Nació humilde? Yo quiero mostrarle que Moisés no tenía nada de humildad cuando comenzó. Nada. Fíjense en Éxodo. Si no les leo yo, capítulo 2. Una vez que Moisés creció en el palacio, así como príncipe de Egipto, antes de que él se consagre al Señor. Dice, un día cuando Moisés ya había crecido, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, a un judío, a un hebreo. Y miró entonces a uno y a otro lado, miró a ver si venía alguien, y mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que 2 hebreos peleaban entre sí, preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel, ¿acaso quieres matarme a mí como mataste al egipcio? Y esto causó temor en Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hizo. Yo lo que te quiero mostrar en esta historia, que es el comienzo de la vida de Moisés, que Moisés cuando comenzó, escuchen esto que le va a servir, él tenía el llamado. Él quería liberar a Israel. Y eso te puede estar pasando hoy. Sientes una carga de hacer algo para Dios. Y quieres que Dios te use con milagros. Quieres que Dios te use para servir en la iglesia. Y sientes el llamado. Pero Moisés todavía no había aprendido humildad. Todavía no había ido al desierto. ¿Y cómo es una persona que no aprendió humildad? Tal como lo leímos recién, se mueve por impulsos. Él sintió la carga y dijo, ¿qué está haciendo este egipcio pegándole a un hermano mío? Y agarró un palo y imagino que le partió en la cabeza, lo mató. Mató al egipcio, que ese es un impulso. Nada de Dios en ese evento. Todo carne, todo de Él. Pero el llamado estaba. En el corazón lo que lo movía a Él era poder liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero no era la manera, digan conmigo, no era la manera. Porque todavía no había aprendido humildad. No había aprendido a ser el hombre más manso de la tierra. ¿Me van entendiendo? ¿Cómo se mueve una persona que no aprendió humildad? Se mueve de una manera un tanto oscura, turbia. ¿Por qué dice eso, pastor? ¿Qué hizo con el egipcio cuando lo mató? Dice, lo enterró en la arena. Parece un terrorista, como un asesino narco, la manera que lo mató. Lo enterró en la arena, como para que nadie se entere. Algo ridículo, algo totalmente feo, horrible. Y esa persona que no aprendió humildad muchas veces va a obrar siempre quizás sobre su propio criterio. No porque Dios le esté guiando, sino que él interpreta que era la manera de actuar y actúa negligentemente y en vez de causar liberación, causa esclavitud. Todo lo contrario. Entiende bien esto porque tal vez sientes el llamado del Señor.
y dice, estoy listo. Les voy a confesar algo. Cuando nosotros llegamos a Bahía Blanca, vinimos con una expectativa tremenda en el año 2011. Veníamos de vivir cosas tremendas en Escobar. Dijimos, llegamos a Bahía y se explota un avivamiento, por miles. Yo me río hoy, pero era para llorar. 5 años ni siquiera iglesia teníamos, del desierto que nos tuvimos que comer. No digo que uno termina de aprender humildad, pero sí comenzó el proceso y todos ustedes están en lo mismo, estamos en lo mismo. Nos toca aprender humildad. ¿Qué es aprender humildad? Es que se forme en nosotros el corazón de Jesús. ¿Qué quiere el Espíritu Santo? Otro como Jesús. Quiere encontrar a alguien como Jesús que lo obedecía en todo. Él nunca hacía las cosas por su propia cuenta, sino que hacía lo que él veía hacer al Padre. En este caso el Espíritu. Se movió siempre de esa manera. Y Él está buscando hoy uno igual. Uno que aprenda esa humildad, esa mansedumbre, que está dispuesta a renunciar a su propia voluntad para que se haga la de Él todo el tiempo. Sí, pastor. Sí, todo el tiempo. Así es. Amén. Es todo el tiempo. Y eso es lo que Dios tuvo que formar en este joven tal vez un tanto arrogante que se quería llevar el mundo por delante, Moisés, a su manera, digan conmigo, a su manera. Y Dios lo metió en el desierto. Mata al egipcio y huye. ¿Saben cuánto tiempo estuvo en el desierto? 40 años. Saquen sus conclusiones. ¿Cuánto tiempo se tarda en aprender esta materia? Moisés tardó 40. Jesús tardó 40 días. Moisés tardó 40 años. Yo no sé tu vida, la mía, cuánto nos va a tardar. Pero te voy a decir algo. Dios no está apurado. Dios no está apurado. Te toca aprender humildad. Y que Él pueda gobernar tu vida como quiere. Y eso se llama rendición. Eso se llama rendirle nuestra voluntad a Él. Otro ejemplo que te puedo dar en breve es Pedro. Ustedes conocen la historia de él, pero déjenme leerles en Juan 21, cuando ya casi Jesús se está despidiendo de él. Juan 21, 18. Casi se está despidiendo y le preguntó si lo amaba. Y en las casi últimas palabras de Jesús le dice así el 18. Te digo la verdad, Pedro, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo, ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Los que quizás no saben cómo murió Pedro estarán preguntándose qué quiere decir esto. Jesús le está diciendo, Pedro, cuando empezaste hacías lo que querías. Cuando yo te llamé, hacías lo que querías. Pero te digo algo, yo conozco el fin de la historia. Llegará el último día de tu vida donde no vas a hacer lo que quieras, sino que te vas a entregar completamente por mí. ¿Saben lo que dice la historia de la iglesia? Pedro murió crucificado. Y porque no quería tener el mismo honor de Jesús, de que murió crucificado, dijo a mí, crucifíquenme con las piernas para arriba, boca abajo. Así lo mataron en el tiempo de Nerón. Lo mataron crucificado boca abajo. Ahí ese Pedro no era el mismo que cuando comenzó, que dice que se vestía, iba y hacía lo que quería. Ese Pedro era otro. Ese Pedro fue transformado en el proceso y aprendió humildad porque se rindió completamente a que hagan con él lo que tenía que pasar, lo que Jesús había dicho. Cuando seas viejo, va a venir uno y te va a vestir. ¿Sabes lo que le estaba diciendo el Señor? Te va a preparar para la muerte. Y en ese lugar, cuando te lleven a la muerte, tú no te vas a resistir porque estarás completamente rendido a mi voluntad. Eso está buscando el Espíritu Santo contigo. No que te crucifiquen, no está buscando eso. Está buscando que te rindas. Y aunque te lleve toda la vida, quiero decirte algo esta noche, ese es el camino. Ese es el camino. ¿Por qué se demora tanto el proceso? Porque nos resistimos. Seamos sinceros, hermanos, no nos gusta morir, no. ¿Qué? Tengo que renunciar a lo que yo quiero para que se haga lo que Él. Y es horrible, nos cuesta un montón. Que otro me diga lo que tengo que hacer. Yo he escuchado gente grande que ha dicho, mira pastor, discúlpame, yo ya soy grande y no estoy para que me digas lo que tengo que hacer. ¿Qué pasa cuando uno no aprende una materia? Como decimos en el colegio, repite la materia. Repite la materia. ¿Por qué hay gente que está año y año y año y año y año en lo mismo? Porque el Señor te va a hacer pasar una y otra vez hasta que aprendas la humildad. ¿Están entendiendo cuando digo aprenda la humildad? El corazón de Jesús. No solo porque hablaba con una dulzura especial,
Yo a veces cuento esto, lo veo al pastor Ricardo, hemos tenido la posibilidad de estar cerca de él, compartir, escucharlo hablar, que te salude. Desborda humildad. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por su estilo, por su forma? No, aprendió la humildad con duros golpes, con duras experiencias. Y saben, muchas veces ese proceso es doloroso, mis hermanos. Pero no tengas temor. Estoy acá para decirte que Jesús quiere hacer algo con tu vida. Por eso te está enseñando lo que es aprender humildad. No es una materia así nomás, no es fácil. Porque se trabaja todo tu orgullo. Saben, mis hermanos, cuando yo estaba en el desierto económico tan crudo, la mayoría de los seres queridos, familiares, por ayudarnos, las cosas que nos han llegado a decir. Yo hoy me río, pero algunos hermanos enojados, seres queridos, familiares, me decían, Diego, vos que sabés amasar, ¿por qué no salís a vender churros? Y no me río de eso, simplemente que no sabían cómo hacer para que yo pueda sacar adelante mi familia. Otro me decía, ¿por qué no haces unas pizzas que te salen bien y las vendés? De todo, me decían. Y no voy a decir las peores, porque no las voy a contar hoy aquí, pero quiero que entiendan que en ese proceso es muy feo, porque todos te ven de una manera horrible y vos sabés que en tu corazón estás haciendo la voluntad del Señor, pero te está machacando el orgullo, te lo está triturando mal. Y a veces los que más nos quieren nos terminan golpeando más, por el afán de ayudarnos, nos están lastimando, nos están golpeando, pero ese es el Señor, está permitiendo que aprendas humildad. ¿Te animás a decir conmigo? Yo quiero aprender humildad, cueste lo que cueste. Porque, hermanos, es la forma donde Él va a depositar la carga, el yugo de Él, para llevarte a cosas mayores. Este mismo Pedro que les leí, declara en la carta que él escribe en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4, dice, más bien, escuchen, que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Miren quién lo está diciendo. Aquel que terminó muerto crucificado por el Señor, Pedro. Está diciendo la belleza que tienen que buscar es la que se forma en el corazón. Dios está formando un espíritu humilde, apacible, suave, tiene que ver con mansedumbre. Alguien que no se impone, alguien que no pretende gobernar, sino que busca ser gobernado por el Espíritu Santo. Y alguien tal vez pregunte, ¿cómo se aprende humildad? ¿Cómo se aprende la humildad? ¿O se nace humilde? Si naciste humilde, gloria a Dios. Ahora, si no naciste humilde, sino todo lo contrario, tengo una buena noticia, se aprende humildad. Diga conmigo, se aprende humildad. Siempre decimos con la pastora que hay dos formas de aprender. Una es rindiéndote a cada proceso, rindiéndote al Señor. Y la otra es cuando te resistes en el proceso. Esa es la etapa más fea. Que el Señor se propuso enseñarte humildad por las buenas o por las malas. A ver, los padres me van a entender. Cuando un hijo no obedece, le dice, hijito, pórtate bien. Te voy a hacer un regalito si te portás bien, te voy a dar un premio. Y no obedece. ¿Qué es lo que viene después? Hay que ajustar, ¿o no? Cada padre sabe cómo lo hace, pero si hay que dar un chirlo, se da un chirlo, un ajuste, pero de alguna manera marcar el límite, y eso es lo que a veces sucede con el Señor. Cuando la humildad no se aprende de manera buena, de manera suave, porque nos aprendimos a rendir a Él, te puedo asegurar que uno entra en un proceso de golpe tras golpe, golpe tras golpe. Y no es que Dios te esté golpeando, simplemente quiere que lo aprendas. Quiere que lo aprendas. ¿Sabes qué? Lo mejor que te puede pasar es rendirte a esa escuela, a ese aprendizaje. Necesito aprender humildad. Y ustedes dirán, bueno, pastor, pero a mí no me pasa que tengo que aprender humildad en la iglesia o en lugares buenos. Lo que me sucede es que mi jefe me humilla. Otro dirá, no, allí en la universidad tengo un profesor que me odia, me humilla. Tengo que darte una noticia. Dios te está enseñando humildad. Pero ¿cómo puede ser? ¿Con un impío me enseña humildad? Sí, usa un impío para enseñarte humildad. Los peores de los peores. Muchas veces Dios lo usa porque quiere trabajar tu corazón, para que aprendas humildad. Porque si con un impío, con una persona totalmente ajena al Señor, aprendes a humillarte, ¿cuánto más con nuestro Dios que es pura misericordia? Amén. Nos tocan los peores a veces. Pero es porque Dios quiere formar un verdadero corazón humilde, manso. Tal vez a alguien hoy se le cayó una idea porque dice, yo pensé que tenía que ser humilde con los que me tratan bien. No, con los que te tratan mal también. La palabra dice, al que te hiere la mejilla, dale la otra.
¿o no? O cuando los soldados romanos le pedían que lleve las cargas, tenían que llevarla una milla más, ¿no? La milla extra. Era lo más horrible que podía pedirle el Señor a un judío. No solo humillarse, sino humillarse una milla más. Es que Dios estaba queriendo formar en esos muchachos que aprendan humildad, porque lo que iban a recibir iba a ser muy grande para que no estén preparados, ¿me entienden? Cuando vendría la gloria, cuando vendría el Pentecostés sobre ellos, Dios iba a poder mover a esos hombres conforme a sus planes. ¿Cómo aprendo humildad? Te tiro algunos puntos así al pasar y voy terminando. Cuando decides consultar al Señor y vas al secreto y antes de hacer algo se lo preguntas, quiere decir que estás aprendiendo humildad. Estás empezando a aprender humildad. Cuando renuncias a tu propia voluntad para hacer la de Él, aunque te esté doliendo, aunque te sientas que te duele adentro, entonces quiero decirte, estás aprendiendo humildad. Cuando dejas que otros te aconsejen, en especial tus pastores, o te corrijan. Yo sé que a veces suena reiterativo decirlo, pero mis hermanos, esto es algo que nos cuesta a todos. A ver, ¿qué es lo que yo hago para que otro no me corrija, para que mi pastor no me corrija? No le cuento mis planes. ¿Es así o no? Total, si no le cuento no me tiene que corregir. Pero yo hoy te quiero decir algo, haz esto. No esperes que tu pastor te corrija, en este caso nosotros. Pide consejo. Para que cuando el consejo venga, después no sea necesario que te corrijan. El que no pide consejo, después termina necesitando una corrección. Si no te gustan las correcciones, pide consejo. Y abre tus planes delante de los que te pastorean y oran por ti. Yo no soy una persona que entiendo que hay que rendir las cuentas de todo, no. Pero hay decisiones que debemos abrir. Y decir, pastor, ayúdeme, estoy orando por esto. Yo le pregunté al Señor, pero necesito un consejo. ¿Eso saben qué es? Aprender humildad. ¿Cómo es el argentino? Yo hago la mía y no le rindo cuenta a nadie. No necesito que nadie me diga nada. Y si me las mando, me las mando. ¿Es así o no? Ese es el argentino. Por eso nos cuesta tanto esto. El humilde, el que aprendió humildad, está bajo autoridad. Y pide consejo. Y se deja corregir, entiéndame. A todos los argentinos nos cuesta mucho esto. Hay culturas que son más fáciles en esta área, que aprenden mejor la humildad. El argentino no. Al argentino le gusta la palabra esa que dice, serás cabeza y no cola. El mejor del mundo. Pero ¿saben qué? Hoy el Señor quiere usar también a los argentinos. Y necesita que aprendamos humildad, cueste lo que cueste. ¿Saben? Una manera de aprender humildad es que renuncies a tu manera de hacer las cosas. Escucha esto, porque esto también es aprender humildad. Ah, pastor, pero a mí me gusta esto. Y me gusta de esta forma. ¿Quieres aprender humildad? Deja que se hagan las cosas de otra manera. A ver, vamos a traerlo a la casa, porque en la iglesia es fácil. ¿Cómo se pone la mesa? ¿A qué hora se va a comer? ¿Qué asiento ocupo? ¿Qué color voy a usar de mantel? ¿Qué pongo el mantel? ¿Qué no lo pongo? Yo no quiero dar mucho ejemplo para no tocar ningún familiar mío, ¿sí? Pero cada uno sabe. Renuncia a tu manera de hacer las cosas. Eso es aprender humildad. Porque estás muriendo a tu carácter, a tu forma. ¿Me entendieron? Y eso hará que Dios esté enseñándote humildad. Estás aprendiendo ese corazón manso. ¿Sabes por qué? Porque no te impones. Por ejemplo, ahora uno puede pensar, por ejemplo, cuando construye algo o cuando va a comprar un auto. A ver, yo no voy a mirar a nadie, pero un matrimonio. ¿Quién elige el color del auto si fuese un 0? No, pero amor, mirá que yo te dije que quería rojo. No, pero yo quiero blanco. Y ahí uno se impone. Todo ser humano se quiere imponer en lo que quiere uno. ¿Qué comemos esta noche? Y yo quiero comer unas buenas pizzas. No, yo quiero comer una comida vegetariana. No, que esto, lo otro. Uno se impone. Y la humildad, escuchen, tal vez aunque suene gracioso, la humildad es renunciar a lo que yo quiero para que el otro tenga lugar. Imagínense si todos tendríamos esa actitud. Habla de una iglesia madura, donde el Espíritu de Dios puede trabajar. No solamente en esta relación con Él, sino entre nosotros. Aprender esta actitud de decir, quiero ser humilde, Señor. Es valioso lo que el otro opina. Por ejemplo, para cerrar, una de las formas para aprender humildad es sirviendo a los demás. Cuando vos servís al otro, estás aprendiendo humildad. Porque te estás poniendo como servidor. ¿Y qué dice la palabra? Que Jesús vino al mundo no a ser servido, sino a servir. Eso tenemos que tomarlo para nosotros. Tenemos que tomarlo. Así se aprende humildad. A veces estas cosas básicas que estoy diciendo, uno no se da cuenta. Pero el lugar que te damos, o que te da el Señor, mejor dicho, en la iglesia para servir, y lo que viene ahora, es una escuela, es una formación para tu carácter.
vas a trabajar con otras personas, con su carácter, con su estado de ánimo, y eso va a formar en tu vida un corazón de humildad. Amén. En Mateo 21 dice, digan a Jerusalén, la ciudad de Sión, díganle a la iglesia Avivar Bahía, mira, tu rey viene a ti lleno de humildad. Es Jesús montado en un asno, en un pollino, hijo de animal de carga. Amén. Y en Santiago termino, dice, Él da mayor gracia. Por esto Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Ponete en pie en esta noche, por favor. Si necesitas que la gracia del Señor se manifieste aún más en tu vida, una mayor gracia, escucha esto, tienes que aprobar esta materia. Necesitas aprender humildad, más humildad, todo. Yo me pongo en la lista, amén. Estamos juntos en esto, ¿sí? Porque el Espíritu Santo está buscando que tú seas un cooperador con Él. Escucha este último concepto. Solo necesita uno que coopere con Él. Pero hay una sola manera. Él se va a mover con los humildes. Él se mueve con los humildes. Humildes. Se dejan gobernar por Dios. Son fieles, obedientes. Aunque cuesta, pero humildes. Amén. Vamos a decirle al Señor, sí Señor, dejaré mis redes, mi voluntad delante de ti, lo que yo quiero, Señor, te lo rindo. Comienza a hablar con Él. Comienza a decirle, Señor, rindo mi voluntad. Rindo lo que me gusta, decíselo por favor. Rindo lo que a mí me gusta para hacer tu voluntad, para servir a los demás. Me rindo a ti, Señor. Vamos, sí Señor. Fluye, Espíritu Santo.